Buenas, ahí está, no estoy muteado, nada, nada. Vamos a empezar con las dudas. Me preguntaron, de la práctica 1, me voy a anotar los ejercicios que tengo, de la práctica 2, perdón, ya otra vez estoy haciendo lo mismo. Tengo eh, este, ahí me anoté dudas de la práctica 2. Voy a empezar con esas dudas. Después tengo algunos de la práctica 1 que ya lo vamos a hacer. Vamos a empezar con la práctica 2. Primero, acá, dice, dar la ecuación vectorial para cada una de las rectas en R2 determinadas por las siguientes ecuaciones. Y dar una ecuación implícita para cada una de las siguientes rectas. O sea que estamos hablando de este ejercicio. A ver si puedo lograr que se enfoque. El ejercicio 3. Dice, dar una ecuación vectorial para cada una de las rectas, dar una ecuación implícita para cada una de las siguientes rectas. Entonces, primero me da una recta en forma explícita, o implícita, o general, más o menos es la misma forma, y me pide pasar la forma vectorial. Hay un montón de formas. Por ejemplo, yo tengo esta recta, igual a menos 2x más 1. Recuerden que hay muchas formas de resolver los ejercicios de rectas y de vectores. Hay que ver cuál encuentra cada uno, cada una, pero hay muchas. Hay muchas formas de pensarlos también. Entonces yo voy a hacer una. Yo para la ecuación vectorial, para armar la ecuación vectorial, que es la que me están pidiendo, hay algo que me es muy útil, que es tener dos puntos. Yo voy a poner, vamos a ponerle un P0 y un P1. Entonces necesito dos puntos de la recta. Con dos puntos que pertenezcan a la recta, hacer la forma vectorial es bastante accesible. Entonces, si yo tengo esta recta, necesito dos puntos. Como yo sé que x es una variable independiente, a x le puedo poner el valor que yo quiera. Entonces puedo decir que x vale lo que a mí me guste y x vale lo que a mí me guste. Cualquier cosa, porque encima el dominio de esa función es todos los números reales. Entonces vamos a decir que x vale menos 2 y que x vale 1. ¿Por qué menos 2 y 1? Porque yo quiero. No sé, no me importa. Cualquier número puedo elegir. Si elijo acá menos 2, le pongo acá menos 2. Entonces me va a quedar que y es igual a menos 2 por menos 2 más 1. Y es igual a 4 más 1, y es igual a 5. O sea que tengo el punto menos 2, 5. Y después cuando vale 1, me va a quedar que y es igual a menos 2 por 1 más 1, y es igual a menos 2 más 1, y es igual a menos 1. Entonces, un punto va a ser el menos 2, 5, y el otro punto va a ser el 1 menos 1. Con esos dos puntos yo puedo graficar. Puedo graficar. Bueno, sí, graficar también, pero no es lo que me está pidiendo. Puedo encontrar la ecuación vectorial. La ecuación vectorial va a estar formada por una x grande igual a un lambda por un vector que va a ser el vector director. ¿Cómo saco ese vector director? Va a ser el vector P0, P1. Este vector. Más un punto de paso. El punto de paso puede ser cualquiera también, cualquier punto que pertenezca a la recta. Puedo elegir o P0 o puedo elegir P1. O puedo elegir otro punto, agarrar y buscar otro punto, cualquiera. Vamos a elegir, no sé, este. P1, vamos a poner. Lo puedo poner cualquier cosa. Para encontrar P0, P1, el vector director, hago P1 menos P0. O sea que si quiero hacer P0, P1, hago P1 menos P0. 1 menos 1, menos 2, 5. 1 menos 2, 1 más 2, 3, menos 1 menos 5, menos 6.
O sea que me queda que la recta, vamos a ponerle L igual a X grande, es lambda por 3 menos 6, más el punto de paso 1 menos 1. Acá puede llegar a pasar que el punto de paso sea otro. Entonces yo calculo que cuando les tomen el examen parcial, que le van a poner múltiple choice, van a tener que ser más específicos con el ejercicio. No va a ser un ejercicio de este estilo que es como muy amplio. Y a la vez acá yo si quiero, como tengo 3 menos 6, puedo sacar factor común 3. Entonces yo esto lo podría escribir como, el 3 menos 6 se puede escribir como 3, 1 menos 2. Y el 3 se lo incluyo al lambda, porque el lambda va a ser un número y 3 va a ser un número. Entonces puedo decir x es igual a lambda por 1 menos 2 más 1 menos 1. Esta es otra forma de escribir la misma recta. Entonces también se puede escribir de esta manera. Es difícil entender, es que este lambda y este lambda no son el mismo. Vamos a ponerle lambda 1 o lambda 2. Lo importante es que lambda es un número cualquiera. Entonces es un número multiplicado a este vector. Si yo saco factor común 3, 3 por lambda 1 va a ser otro lambda 2 que no me importa cuál es, pero va a ser un número multiplicado a un vector. Entonces el vector director puede ser 3 menos 6 o puede ser 1 menos 2. No importa, son múltiplos. De hecho, cuando los dos vectores, ya les aclaro una cosa más, cuando dos vectores son múltiplos son paralelos. Entonces el vector 3 menos 6 en realidad son el mismo vector, pero bueno, podemos decir que los vectores son paralelos cuando sus coordenadas son proporcionales. Y el vector 3 menos 6, estos dos vectores van a ser paralelos en algún lugar en el espacio. Bueno, nada, esto era el ejercicio, la primera parte. Ahora, vamos a hacerlo al revés. Esperen que voy a buscar mi Word. Vamos a ver la segunda parte. Bueno, después hay tres rectas que son iguales. Si está en forma explícita o implícita, para encontrar un punto le doy un valor a x y despejo para averiguar y. Y después la otra opción que me dice es, me da una recta L, que son todos los x pertenecientes a R2, tal que x grande es igual a lambda por 3,2, lambda por 3,2 más 1,1. Y lambda pertenece a los números reales. Bueno, la recta lo que me importa es esto, que es lambda x grande va a ser igual a lambda por 3,2 más 1,1. Entonces, ¿ese x grande qué es? El x grande es un x YZ igual a lambda, acá el lambda lo puedo distribuir, lambda por 3, 3 lambda, 2 lambda, más 1,1. Entonces puedo decir que x, este x, y, z no, x, y, pues estoy trabajando en R2. X, y va a ser igual. 3 lambda más 1, 2 lambda más 1. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todos los puntos de esta recta, todos los puntos de esta recta van a tener esta forma. Entonces, para encontrar puntos, yo lo que voy a hacer es darle valores a lambda también. Y voy a hacer lo mismo. Entonces voy a decir, si lambda vale 1, ¿por qué 1? Porque yo elegí que valga 1, también de vuelta lo mismo. Esto me va a quedar, un punto va a ser 3 por 1, 3, más 1, 4, 2 por 1, 2, más 1, 3.
Y si lambda es igual a menos 2, va a ser 3 por menos 2, menos 6, más 1, menos 5, 2 por menos 2, menos 4, más 1, menos 3. Entonces ahí tengo dos puntos. Vamos a ponerle de vuelta P0 y P1. Y con esos dos puntos yo puedo encontrar la ecuación implícita o explícita de la recta. Vamos a hacer eso. Entonces recordemos, yo tenía la ecuación vectorial, desarrollé, igualé, saqué dos puntos y con esos dos puntos puedo encontrar la ecuación explícita o la implícita. ¿Cómo hago para encontrar la ecuación implícita o explícita? Hay dos formas. Una es con fórmula, que la fórmula es y menos y0 es igual y menos y0 es igual a y1 menos y0 sobre y1 menos y0 es igual a x menos x0 sobre x1 menos x0. Esa es una forma que es con fórmula. Vamos a desarrollarla así. ¿Quiénes serían? Este valor de acá, el primero, el 4, es x0 y este es y0. x0, y0. Y este es x1, y1. ¿Lo podría haber elegido al revés? Sí, también, no cambia nada. Tiene que dar el mismo resultado. Entonces, y lo dejo como y. Y menos. Y0 es 3. Y menos 3 sobre y1 menos y0. Menos 3, menos 3. Acá hay que tener mucho cuidado con los signos. Ojo con los signos porque ahí puede aparecer un problemita. Después, x menos x0 va a ser x menos 4. Sobre. Acá es peor, estoy con los fibrones. Voy a mostrar una foto, son mis fibrones. X menos 4 sobre x1 menos x0 menos 5 menos 4. Me va a quedar menos 3, acá voy a ir borrando. Menos 3, menos 6. Ustedes hagan en otro paso, yo tengo la posibilidad de borrar. Menos 5, menos 4, menos 9. Este menos 9 pasa multiplicando a esto. Y este menos 6 pasa multiplicando a esto. Hago distributiva, menos 9y, menos 9 por menos 3 es más 27, igual. X por menos 6 es menos 6x, menos 4 por menos 6 es más 24. El 27 lo paso restando, me va a quedar menos 9y es igual a menos 6x más 24 menos 27, menos 6x menos 3. El menos 9 dividiendo, y es igual a menos 6x. En realidad es menos 3 todo sobre menos 9 y lo distribuyo para cada uno. Ya lo distribuyo directamente. Menos 6 sobre menos 9, menos por menos más, 6 dividido 9 es 2 tercios. Menos por menos más, 1 tercio. O sea que me queda que y es igual a 2 tercios de x más 1 tercio. Y esto, si se quiere, la ecuación implícita va a ser, bueno, si se quiere, ahora voy a explicar otra cosa. Paso todo para acá. Me va a quedar menos 2 tercios de x más y menos 1 tercio igual a 0. Y lo que se hace acá, para ponerlo en forma implícita, con todos los términos enteros, es multiplico todo por 3. O sea que hago todo por 3. Menos 2 tercios por 3 me queda menos 2x. Y por 3 me queda 3y. Y menos 1 tercio por 3 me queda menos 1. Igual a 0. 0 por 3, 0. Entonces ahí me queda una ecuación, me queda la ecuación en forma implícita. Esta ecuación y esta ecuación y esta ecuación son la misma. Incluso son iguales a la primera, la que teníamos en forma vectorial. Todas son la misma, son pasajes nada más. Formas de pasar entre una forma y otra. En realidad son distintas interpretaciones, distintas formas de escribirse. Son distintas aplicaciones. Después el 4 me preguntaron. En cada uno de los siguientes casos, dar una ecuación vectorial para la recta
que está dirigida por B. A ver, ¿cuál era el que me había preguntado? El C y el D. El C es paralela al eje Z y pasa por el punto 1, 2, menos 3. Fíjense, a ver, el 4. Dice, en cada uno de los siguientes casos, dar una ecuación vectorial para la recta. Está dirigida por B 0, 1, 0 y pasa por ese punto. Bueno, esa es la ecuación vectorial directamente. B es el vector director y P es un punto de paso. Pasa por esos dos puntos, es lo que vimos antes en R2, pero lo podemos hacer en R3. La C es paralela al eje Z y pasa por el 1, 2, 3. Vamos a escribir eso. ¿Qué pasa cuando una recta es paralela al eje Z? Si yo tengo una recta, que supongamos que tengo un valor de X, de Y, un valor de X, y los voy a juntar acá. Después, ese valor va a tener una elevación que va a ser el valor, lo que valga Z. Que cómo voy a encontrar, yo les había explicado que podían hacer el paralelogramo arriba. Por ejemplo, esta medida que tengo acá es la misma medida que voy a tener acá. Esto técnicamente sería así. Es como la regla del paralelogramo. Y esto va a ser un vector que está ahí en el espacio. Bueno, después hay un video en mi canal, si quieren, de cómo se grafica en R3. Lo que tienen que hacer es, a la misma altura que van a ir de Z, trazan una paralela a este, trazan una paralela a este que pasa por acá, trazan... esperen que me perdí yo. Así, vamos a hacerlo ya que está. El paralelogramo. Es acá. Supongamos que tengo una altura acá de Z. Entonces, trazo una paralela acá. Trazo una paralela acá. Trazo una paralela acá. Y ven, armo el cubo. Una especie de cubo si todos los lados son iguales. Si no, es un paralelepípedo. Siempre digo paralelogramo. Las bases son paralelogramo y la base de arriba son paralelogramo. Pero lo importante es que la distancia de Z se va a correr acá hasta acá. Y el vector va a ser cruzado. Como si yo tuviera una caja de una punta a la otra cruzada, en diagonal. Bueno, ese sería mi vector. A ver si se puede ver en rojo, porque lo hice muy chiquitito. Ahí, algo así sería. Y si yo tengo la caja va a ser así. Algo así, eso es una caja. Y desde la punta de atrás hasta el vértice de acá arriba, ahí cruza el vector. Eso sería un vector en R3. Ahora, ese vector en R3 me va a dar una dirección. Entonces va a marcar todas las rectas que vayan en esa dirección así. Que salgan desde ahí y que hagan ese recorrido. Todas las rectas. Puede ser una recta que ande, no sé, por acá. Algo así. Que tenga la misma dirección que ese vector. Bueno, cualquier recta puede ser. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo tenga una recta que sea paralela al eje Z? Voy a tener una recta por acá. Algo así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa recta? ¿Por qué va a estar así? ¿Va a tener coordenada de X? ¿Va a tener coordenada de Y? ¿Cuál va a ser la coordenada de Z? Bueno, es una pregunta súper interesante. ¿Qué pasa cuando yo tengo por ejemplo, una ecuación y igual a 3?
Cuando yo tengo en el plano una ecuación y igual a 3, voy a 1, 2, 3 y hago esto. Entonces fíjense que es paralela al eje X. ¿Cuánto vale en X? X vale 0, porque no tengo X. Si yo hago una ecuación X igual a 2, que esto no es función, pero no importa, va a ser así. Y va a valer 0. Entonces, si yo tengo una ecuación de una recta que va a ser paralela al eje Z, Z va a ser igual a 0. La componente Z va a ser igual a 0. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, yo tengo que encontrar, dice, en cada uno de los siguientes casos, dar una ecuación vectorial. Eso también les había dicho. Si les dice dar una ecuación vectorial, no les dice dar la ecuación vectorial, es porque puede haber más. Entonces, una ecuación vectorial que sea paralela al eje Z y que pase por el punto 1, 2, 3. Bueno, el vector director va a tener coordenada 0. Y después va a pasar por el punto 1, 2, 3. El punto 1, 2, 3, supongamos que es este punto, y la recta va a ser esta. Pero ahí ya no estamos hablando de un vector, estamos hablando de un punto. Ya no sería un vector, sería un punto. Vamos a graficarlo, el punto 1, 2, 3, así ven cómo se grafica. Y vemos más o menos cuál va a ser la recta. Z, Y, X. 1 de X va a estar acá, 2 de Y, 3 de Z. 1 de X, vamos a ir paralelo para allá, paralelo para acá, ahí. Después, vamos a ir paralelo para arriba 3, paralelo al eje, de acá salgo paralelo al eje X, y del eje X paralelo al eje Z, y voy a cruzar un puntito por ahí. Después salgo del eje Y paralelo al eje Z, del eje Z paralelo al eje Y. Entonces me va a quedar una cosa así. Y después levanto este, y fíjense, acá tengo el 3 de Z, acá tengo el 1, pero el punto va a ser ese punto que está ahí. Ese punto va a ser el 1, 2, 3. Y la recta que tengo que encontrar va a pasar por ese punto y va a ser paralela al eje Z. O sea que la recta que tengo que encontrar va a ser esta. Bueno, sin flecha. Una recta. Ahí. Bueno, quedó medio torcida, pero técnicamente tendría que ir derecha. Esa es esta recta. Bueno, es una recta que pasa por el punto 1, 2, 3 y es paralela. Fíjate que es difícil distinguir que este valor es 1, este es 2 y este es 3. Esto es 1 de X, este es 2 de Y y este es 3 de Z y el punto queda por acá. Bueno, es raro darse cuenta. Por eso lo que les digo es, del 2 trazan una paralela Z. Del 3 trazan una paralela Y, se cruzan en un punto. Del 3 trazan una paralela X y de X del 1 trazan una paralela Z. Se cruzan en un punto. Entonces ahí ya tengo el punto del 3 de Z y estos dos puntos de acá arriba. Después, en 1 trazan una paralela Y y en 2 trazan una paralela X. Y se van a cruzar en un punto de acá. Y ya tengo los tres puntos de acá abajo. Con el 0, 0, 0. Y después trazo una paralela, otra paralela y otra paralela y se cruzan acá. Y fíjense que queda como una cajita armada ahí. El paralelepípedo ese que les digo. Y el punto es el que queda en la diagonal opuesta. Ese es el punto 1, 2, 3. Y ahí tienen la recta. Bueno, esa recta va a tener coordenadas, como vector director va a tener algún vector que tenga una coordenada X, una coordenada Y y 0 de Z. Ese va a ser mi vector director. Más un punto de paso, que es el 1, 2, 3. Ahí está, esto era. El A y el B puede ser cualquier cosa. Entonces, si me dice dar una, bueno, puedo poner 1, 1. No sé. No me importa. 1, 1, 0. El punto 1, 1, 0 va a ser un vector director así para arriba.
A ver, no, me parece que me equivoqué. Claro, está mal lo que estoy diciendo. Porque si yo digo 1, 1, 0, todo lo que expliqué está bien, salvo este detalle, que si es paralela al eje Z está mal. Porque si tengo el 1, 1, 0, va a ser 1, 1, 0, me va a quedar un vector acá. Va a ser perpendicular a Z. Yo estaba pensando como perpendicular. Ay, más. Tiene que ser paralelo. Para que sea paralelo tiene que ser un vector sobre el eje Z, puede ser. X tiene que ser 0, Y tiene que ser 0. A ver, déjame pensar eso. O las coordenadas de X y Y tienen que ser iguales. No. X tiene que ser 0, Y 0. Al revés es esto. X tiene que ser 0, Y tiene que ser 0 y Z tiene que ser C. Un valor cualquiera. Pues si yo tengo 0, 0, C, un valor de Z, va a ser 0, 0. Y sobre el eje Z, ahí está. Ay. Bueno, no voy a borrar. Nada, me equivoqué. Todo lo que dije antes está bien, salvo lo que es paralelo al eje Z. Para que sea paralelo al eje Z, es este el error que estoy cometiendo. Es que cuando lo dije, ¿qué estoy diciendo? Estaba con dudas, igual. Si yo tengo, por ejemplo, el vector 1, 1, 0, que les decía antes, si era A, B, 0, tengo 1 de X, 1 de Y, entonces esto me va a quedar así, me va a quedar así, y me queda ese punto ahí porque 0 no tiene elevación. Entonces el vector va a ser un vector que va a estar sobre el piso. Y si es un vector que va a estar sobre el piso, es perpendicular a Z, no es paralelo. ¿Qué decís, Maxi? Para que sea paralelo tiene que ser un vector que esté sobre el eje Z. Un vector que esté sobre el eje Z, ¿qué va a pasar? No tiene coordenada Y, no tiene coordenada X. Entonces tiene que ser 0, 0 y un valor de Z. Y después un punto de paso. Lo del 1, 2, 3 estaba bien lo que dije, era el puntito por ahí arriba. Entonces, este es el vector director y que me indica esta dirección. Y después va a pasar por el punto 1, 2, 3. Estaba bien todo el otro dibujo y la recta va a ser esta. La recta va a ir en la misma dirección que un vector que esté sobre el eje Z y va a pasar por el punto 1, 2, 3. Todo lo que había dicho antes estaba bien, pero lo que estaba mal era este 0, 0, 0. Bueno, entonces voy a tener que algún vector de esta, eh, alguna recta de esta forma. Ahora, cuando se pone 0, 0, C, como este va a ser un número cualquiera, si yo tuviera un 5, puedo sacar 5 como factor común. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que habíamos dicho antes, yo saco el factor común y se lo agrego al lambda. Y acá puedo poner un 1. Entonces, el 0, 0, 1 va a ser este vector, cuando esto sea 1. Va a ser este vector. Y ese vector se llama versor. Es un versor que está justo sobre el eje Z. Todos los vectores que estén sobre el eje Z van a ser múltiplos de este. Entonces van a ser los lambda multiplicado, cualquier número multiplicado de este versor va a ser un vector que esté sobre el eje Z. O sea que esta puede ser la ecuación vectorial de esa recta. Perdón por el error, pero bueno, para que vean que más o menos no es que es improvisado, pero lo voy pensando en el momento porque si no, no tengo tiempo de armar las clases. El D es perpendicular a la recta L, esa recta, y pasa por el punto. Y pasa por un punto. Me dice que es perpendicular a una recta y que pasa por un punto. Bueno, yo, si tengo un vector o una recta que sea perpendicular a otra, lo que me va a importar trabajar es con los vectores directores. Entonces, por ejemplo, dice, es perpendicular a la recta
Voy a escribir la ecuación de la recta nada más. Bueno, pero se los muestro así lo ven. Es el 4D. Ejercicio 4D. Ese que está ahí. Que dice, es perpendicular a la recta L. Y dice X perteneciente a R3. X es igual a lambda por 1 menos 2, 1 más 3, 5, 7. Y pasa por el punto 1, 9 menos 3. Vamos a copiar la recta. La recta es lambda por 1 menos 2, 1. Más 3, 5, 7. Y pasa por el punto 1, 9 menos 3. 1, 9 menos 3. Entonces, si yo tengo que encontrar una recta que sea perpendicular a esta y que pase por este punto, para que sea perpendicular a esta, lo único que me importa es trabajar con los vectores directores. El vector director de esta recta y el que yo tengo que encontrar, la que yo tengo que encontrar, vamos a ponerle K por un vector ABC más un punto de paso, que va a ser este, 1, 9 menos 3. O sea que lo que me importa es encontrar este vector director. Y como va a ser perpendicular a esta recta, esos dos tienen que ser perpendiculares. Entonces, el 1 menos 2, 1 por A, B, C, tiene que ser igual a 0. Entonces, 1 por A es A, menos 2 por B, menos 2B, más C, tiene que ser igual a 0. Y acá, bueno, nada, acá lo que puedo hacer es despejar una y escribirla en función, todo en función de las demás. Por ejemplo, yo puedo escribir, o darle un valor. Acá puedo darle un valor, puedo decir que A es igual a 2B menos C, por ejemplo. Y le doy un valor a B y un valor a C, y encuentro A. Eso puede ser una forma. Vamos a hacerlo así por ahora, porque después vamos a tener que encontrar expresiones generales, pero por ahora nos pide dar una y decir si es única. Bueno, única no va a ser. Va a haber un montón, pero porque no hay un único vector. Si yo trabajo en el plano, ojo, ojo con esto. Cuando yo trabajo en el plano y tengo un vector acá, supongamos que trabajo con el eje X, el eje Y. Eje X, eje Y. Yo tengo un vector ahí, vamos a poner el vector B. Y quiero poner un vector perpendicular W. Si B y W van a ser perpendiculares, ¿este es el único vector que va a ser perpendicular a B? No, no va a ser el único. Pero ¿qué pasa? Si yo a B lo traslado hasta el origen de coordenadas, va a ser así. Y si este W lo traslado hasta el origen de coordenadas, va a quedar acá. Entonces, cuando lo traslado hasta el origen, sí van a quedar como una especie de únicos vectores. Este va a ser algún vector lambda multiplicado por un versor cualquiera, vamos a suponer por ese vector B, no sé, que me quede por B', y este va a ser un número multiplicado por un vector W. Ahora, cuando yo trabajo en el espacio, ya no es solamente los vectores que estén en esta posición van a ser perpendiculares. Porque si yo este vector, imagínenselo girando sobre ese, imagínense que yo tengo un vector acá que es este fibrón, y tengo otro vector acá que es perpendicular, así, en esta posición. Cuando yo este vector lo giro, estos dos siguen siendo perpendiculares. Entonces yo me puedo imaginar este vector y un vector acá perpendicular, porque forman un ángulo de 90, así, pero este vector va a girar en el espacio ahora. Entonces, así dando la vuelta tengo infinitos vectores que van a hacer girar. Entonces, si bien acá también pueden llegar a ser infinitos, no es la misma cantidad de infinitos, porque acá puedo tener, ya estoy trabajando en el espacio cuando estoy trabajando en R3. Entonces ya tengo un montón de otras posiciones. Ya tengo vectores que pueden no estar en el mismo plano, vectores que puede ser que
en realidad en un mismo plano van a estar, pero si yo trabajo con un plano determinado, tengo un vector acá, el otro vector puede ser perpendicular sobresaliendo de ese plano, pero bueno, esos dos vectores van a pertenecer a algún plano específico. Si yo tengo un vector así y un vector así, van a pertenecer a este plano. Ahora, si tengo un vector así y un vector así, van a pertenecer a este plano. Bueno, y así sucesivamente. Pero ya puedo tener tres vectores perpendiculares, bueno, ya se abre un abanico de posibilidades. Entonces acá lo que puedo hacer es darle valores. Digo que B es 1, que C es 1, me queda 2 por 1, 2, menos 1, 1. A es 1. 1, 1, 1 puede ser un vector. Por ejemplo. 1, 1, 1. Esa es una opción. Después, vamos con otro punto. Dar una ecuación implícita del plano pi, ¿era ese? Sí, el 6. Dar una ecuación implícita del plano pi y dar una ecuación vectorial para el plano pi. Ah, son dos planos distintos. Bueno, no sé, hay que ver. El primer plano que tenemos es x igual a lambda por... Me perdí. Acá está. 1, 1, 0 más mu 1, 1, 0 más mu por 0 menos 1, 2 más un punto de paso tiene que haber, que es el menos 2, 0, 4. Tengo que encontrar una ecuación implícita para ese plano. Este plano tiene dos vectores directores. Lo que tendremos que ver es el producto cruz. Estoy pensando si lo hago acá o lo hago en otro video, porque lo que tenemos que ver es un producto cruz. Voy a explicar una cosa. Acá yo tengo esto vendría a ser un vector director que no es un vector solo. Esto es un vector director multiplicado en lambda. Entonces yo voy a tener un vector multiplicado por un lambda, va a ser, supongamos que este es el vector 1, 1, 0, y yo lo multiplico por lambda. Bueno, por lambda habíamos dicho que esto es la expresión de una recta. Entonces va a representar toda esa recta. Entonces, ese vector multiplicado por un lambda puede ser que se estire, que se achique, que se vaya, que cambie el sentido y así un montón de cosas. Después voy a tener otro vector multiplicado otro mu, que vamos a suponer que es este vector multiplicado este mu, que va a dar otra especie de recta. Y un punto de paso. Entonces, esta recta y un punto de paso van a determinar un plano que los contiene a todos. Para encontrar la ecuación implícita del plano es ax más by más cz más d igual a 0. Yo necesito encontrar el a, el b y el c, y después uso el punto de paso para averiguar d, pero necesito el a, el b y el c. Y ese a, b y c va a tener una particularidad. Va a ser el vector normal del plano. El vector normal del plano es un vector que es perpendicular al plano. O sea que va a ser un vector que va a tener una característica así. Supongamos que va a ser un vector que va a venir, así tengo otro color. Va a venir por acá. Acá va a atravesar el plano.
y esta parte va a salir por acá abajo. Una cosa así, no sé si se llega a percibir que esto es un vector que lo atraviesa y es perpendicular al plano, va a formar un ángulo de 90 grados con el plano. Entonces, este vector es perpendicular, ese vector es el vector normal. No necesariamente tiene que pasar por ahí, pues es un vector que sea perpendicular al plano. Yo necesito encontrar ese vector normal del plano para poder encontrar mis coordenadas A, B y C. Una vez que tengo A, B y C, con un punto cualquiera, que yo sé que el menos 2, 0, 4 es punto, uso menos 2 acá, 0 acá, 4 acá, y despejo y averiguo D. Una vez que tengo D, ya uso mi ABC y ese D que averigüé, y ahí escribo la ecuación implícita del plano. Pero todo se reduce a encontrar este vector normal. Entonces, cuando trabajen con rectas y planos, la relación entre rectas y planos en general va a estar dada por el vector director de la recta y el vector normal del plano. El vector normal del plano, recuerden que no es un vector del plano, es un vector perpendicular al plano. Entonces, yo lo que tengo que hacer es encontrar ese vector perpendicular. Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo que sí tengo son dos vectores de este plano. Es este vector y este vector, que son este y este. Tengo dos vectores de ese plano. ¿Se acuerdan que yo les dije que nosotros habíamos visto producto escalar, pero no habíamos visto producto vectorial? El producto vectorial. Cuando vemos producto escalar, se llama producto escalar porque el resultado es una escalar, y en matemática el resultado es un número. Entonces, si yo quiero hacer el producto escalar entre esos dos, voy a hacer 1, 1, 0 por 0 menos 1, 2, y voy a hacer 1 por 0, 0, más 1 por menos 1, menos 1, más 0 por 2, 0. Entonces me va a quedar esto menos 1. Bueno, fíjese que el resultado es un número. Bueno, ahora cuando hago el producto vectorial, el resultado va a ser un vector. Y ese producto también se llama producto cruz. ¿Cualquier vector va a ser? No. Va a ser un vector que sea perpendicular a ambos. Entonces, si yo tengo un vector así y un vector así, y hago el producto cruz entre estos dos vectores, voy a encontrar un vector que va a salir de acá y va a ser perpendicular a ambos vectores. Eso es lo que tengo que encontrar. Entonces, si yo hago el producto cruz entre este vector y este vector, que son los dos vectores directores, lo que voy a encontrar va a ser el vector normal, SABC. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, voy a ver que me falta mucho. Sí, voy a cortar este video y voy a explicar en otro video producto cruz, se los voy a poner después de este video, y después seguimos con los ejercicios y vamos a ir haciendo algunos más. Vamos a ir avanzando, pero me interesa que veamos el producto cruz. Puede ser que que haya otra manera de hacerlo, pero yo ya aprovecho para que vean el producto cruz porque después, más adelante, lo tenemos que usar. Y ya les voy a decir en qué ejercicio también. Así que por ahora corto este video y voy a avanzar con eso. En otro, así nos queda separado.